Egunon. Punto 17. El concierto vasco es un privilegio. Quizá esta es la descalificación más veterana de las que soporta nuestro sufrido concierto económico. Partiendo de esta referencia te darás cuenta que lo tengo crudo para demostrar y desmontar un prejuicio que ya dura los 137 años de vida del concierto y que en los últimos de ellos ha sido reforzado con una multitud ramillete de acusaciones de muy diversa procedencia e intención, porque no debes pensar que este es un debate teológico eclesiástico, escolástico, del tipo de cuál es el sexo de los ángeles. Aquí hay intereses detrás, por ejemplo políticos, y también prejuicios ideológicos. ¿Por qué no decirlo? En algunos casos, rechazo visceral a todo lo que huela a vasco. Pero a pesar de todo ello, y amparándome en la castiza afirmación de que tengo más moral que el alcoyano, voy a intentarlo, con tu permiso. Los muchos, muchas, todas, todes, que sois más jóvenes que yo, quizá no os suene la última frasecita, entre comillas, que acabáis de leer, para que aumente tu conocimiento histórico sobre cuestiones tan trascendentes como esta, te diré que hace referencia al mítico Alcoyano Club de Fútbol, el equipo de fútbol de la ciudad de Alcoy, que militó 4 temporadas en primera división, en la década de los años 40 y 50 del siglo pasado. La frase se popularizó tras un partido de promoción contra el Español. En el mismo, a los muchachos del Alcoy le arrollaron con un... Bueno, pero es eso. Para colmo de desgracias, cuando a 2 minutos del final el árbitro pitó el final del encuentro, el resultado era 7-1 a favor del Español. Pues bien, y de aquí viene el dicho. Los jugadores del Alcoyano protestaron ardientemente porque el robo en aquellos 2 minutos les había privado la posibilidad de ganar. Como estamos ante uno de los ataques políticos y también académicos más extendidos, me vas a permitir desarrollar abordando con cierto detalle. Para ello me voy a tratar de apuntar los siguientes elementos. Definiré lo que se entiende por privilegio. Te explicaré el origen histórico del concierto para que tú puedas valorar si se trata de un privilegio o más bien de un castigo. Defenderé que no existen privilegios legalmente reconocidos. Recordaré que el concepto de privilegio ha sido rechazado históricamente. Trataré de desmontar que si el concierto es un privilegio, ciertamente es muy costoso para Euskadi, porque contribuye al sostenimiento del Estado muy por encima de lo que le corresponde por población. También trataré de probar que Euskadi paga al Estado más de lo que recibe del mismo. Para ello analizaremos información que juzgo relevante y de la que ya hemos hablado. Para concluir, los flujos financieros entre Euskadi y el Estado son claramente favorables a este. Finalizaré el capítulo con la aproximación que hace a esta cuestión del proclamado privilegio vasco un economista relevante y un destacado articulista político, para que no tengas solo mi opinión en el análisis que realizaré. 17.1. ¿Qué es un privilegio? La palabra privilegio se define en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como exención de una obligación o ventaja exclusiva especial que goza a alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. De esta definición veamos si el concierto se ajusta a la misma. Obviamente el concierto económico no supone ninguna exención de una obligación, sino más bien la creación de una muy clara, pagar el cupo a la que se añaden otras también significativas. Porque en virtud de los principios generales que se incorporaron al concierto económico en 1981, el sistema tributario que establezcan los territorios históricos tiene que establecer la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Atender a la estructura general impositiva del Estado. Realizar la coordinación, la armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo con las normas que se establezcan en aquel concierto económico. Realizar también la coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones de los territorios históricos, según las normas que a tal efecto estableciera el Parlamento Vasco. Someterse a los tratados o convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera. Aceptar que las normas del concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria para la interpretación de las normas de esta naturaleza. En relación con el mencionado pago del cupo, recuerda que estamos hablando
Y así se señaló en un capítulo anterior que la suma del cupo bruto a lo largo de 25 años, que van desde 1987 a 2011, asciende a 105.626 millones de euros. ¿Cómo puedes apreciar esta presunta exención? Es verdaderamente de las caras. Y además de este pago obligatorio, ya ves que el concierto incorpora otra serie de compromisos. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación que suponga ninguna exención. Porque Euskadi contribuye al sostenimiento de las cargas del Estado con una significativa cantidad que te acabo de citar. Dentro del territorio vasco tampoco existe una exención de obligación alguna de la naturaleza fiscal. Te lo dice uno de sus sufridos clientes de la Hacienda Foral de Vizcaya, quien paga religiosamente año tras año sus impuestos. En cambio, existen hoy en España muchas de estas exenciones y pasan absolutamente desapercibidas. Así lo destacaba en las páginas de ABC el periodista conservador José María Carrascal, quien proclamaba lo siguiente: espero con verdaderas ansias una tesis doctoral sobre los privilegios que leyes y disposiciones emanadas de la Constitución de 1978 otorgan a los partidos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, al cuerpo judicial y demás aparato del Estado sobre el resto de los ciudadanos. El día que salga a la luz nos echaremos las manos en la cabeza al comprobar que hemos creado una nueva clase no muy distinta a la del régimen anterior. 17.2. Un origen histórico que desmiente que estemos ante un privilegio. Yo no lo viví, los acontecimientos que dieron origen al primer concierto de 1878. Es que mis padres tuvieron la ocurrencia de hacerme nacer mucho más tarde, en 1943. Oh, ¿creías que iba a ser 1940 y algo? No, 1400, no. Pero estoy seguro que alguien clamaría al cielo por el intolerable privilegio que el presidente Cánovas del Castillo tuvo la generosa ocurrencia de regalar a los irredentes vascos. Porque lo que algunos consideran un generoso regalo lo hizo tras ganar la tercera guerra carlista, ocupar militarmente el País Vasco, implantar la ley marcial y suspender las garantías constitucionales. Todo ello tras lograr que se abolieran los fueros después de la aprobación por las Cortes Generales de la ley abolitoria del 21 de julio de 1876. Y disolver las Juntas Generales y la Diputación de Vizcaya el 5 de mayo de 1877. Y entre finales de noviembre y principios de diciembre de ese año las de Araba y Guipúzcoa. Bonito regalo, ¿no te parece? Estimado lector, apreciado lectora. Si me lo permites, te recuerdo algunos de los acontecimientos que analizamos en este capítulo correspondiente de la tercera parte de esta obra, pues creo que es importante para valorar el contenido de este presente capítulo y la verosimilitud del gran ataque que hemos empezado a analizar. Y que voy a rechazar, con argumentos que someteré a tu consideración. 17.2.1. La asimilación de las provincias vascongadas se realizó a manu militare, tras la aprobación de la ley de 21 de julio de 1876, por la que se abolieron los fueros vascos. El poderoso presidente del Consejo de Ministros español recibió poderes especiales para establecer el servicio militar en los tres territorios que hoy forman la comunidad autónoma del País Vasco. Como es para los vascos, si la llamada mili no hubiera sido suprimida hace unos años, actualmente tendría una edad similar a la del concierto. Y el sistema fiscal general. El objetivo era claro: conseguir que dejaran de ser las provincias exentas, calificativo que ya ves que cuadra con la definición de privilegio que te facilitaba antes. De esta forma, el gobierno presidido por Cánovas y la mayoría parlamentaria que lo apoyaba consideraban que quedaba garantizada la extensión de la unidad constitucional española a las tres provincias vascongadas. Este era el objetivo político fundamental de aquella ley, como la cabeza del Ejecutivo español no se cansó de repetir. Con ello les aparecían los privilegios de los que había gozado aquellas provincias exentas. Se cumplía así el sueño del general Espartero, varias décadas después de su muerte, aunque, como el propio presidente del Consejo de Ministros señaló, que no había que hacerlo de un golpe, sino paulatina y sucesivamente, tomando en cuenta que es difícil y arriesgado prescindir de un modelo violento de instituciones seculares encarnadas en cada uno de los vascongados y constituyen, a su manera, el ser social, política y económica. La cuestión fiscal era importante, pero la militar no era aún más importante. Por un lado, había que valorar su evidente trascendencia política sin olvidar la social, pues el servicio militar conllevaba un evidente riesgo para todos los mozos llamados a filas. Además, causaba un fuerte impacto personal para los afectados y sus familias, pues duraba nada menos que 4 años de servicio activo, a los que se añadían otros 4 en la reserva. Una auténtica pasada y una carga muy pesada.
Después de aquella durísima última guerra civil, que se mantuvo durante 4 años y que en su parte final se desarrolló básicamente en Baskonia, ¿cómo puede suponer el hecho de que los vascos estuvieran exentos del servicio militar en la cuestión más hiriente para la opinión pública española y para las élites del Estado? Sin duda constituía la vertiente más rechazable de los fueros vascos, en cuyo mantenimiento, incluso limitado, había que terminar. Pero si desde una perspectiva política la cuestión militar era clave, desde la económica lo era la fiscal. En este último campo, a partir del momento en que la aprobación de la nueva ley, las 3 provincias vascongadas quedaban obligadas a pagar al Estado, en la proporción que les correspondiera, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios consignados en los presupuestos generales del Estado. Así se disponía con absoluta claridad en el artículo 3 de la citada ley abolitoria. Tras la aprobación formal de la ley abolitoria, era necesario obtener por parte vasca la ratificación o al menos la asunción sin excesivos conflictos de que el entonces se denominaba arreglo de los fueros, al ser aquella una ley de castigo, como te he apuntado anteriormente, quedó muy claro que el gobierno español no iba a aceptar resistencia alguna en su aplicación en unas provincias ocupadas militarmente por 100.000 soldados y sometida a ley marcial. Para que quedaran las cosas con una claridad diáfana, el brigadier gobernador militar de Vizcaya promulgó un mando en el que no se andaban con las ramas. Decía lo siguiente: publicada como la ley a supresión de los fueros y ocupadas estas provincias militarmente, prohíbo terminantemente la publicación de todo escrito favorable a los fueros, conminando al que faltare a esta prohibición con que será detenido con cárcel. Esto es hablar claro, ¿no crees? 17.2.2. El concierto económico comienza a aparecer en el horizonte. Debe quedar claro, y como señalamos en la parte tercera de la obra, el concierto no nace de la nada, como una especie de ocurrencia gubernamental. Muy al contrario. Tras la publicación de la orden de 6 de abril de 1876, a la que me he referido más arriba, Cánovas del Castillo se reunió el 1 de mayo de ese año con 11 comisionados vascos. En aquella primera reunión, Cánovas dejó claras 3 ideas. La primera, que la aceptación de los principios no admite más demora. La segunda, que con posteridad se hará tramitar la forma de realizarlos. La tercera, que en la forma cabe más holgura. Tras definir su posición, el presidente del Consejo de Ministros se reunió con el influyente y amigo correligionario, el diputado de Donostierra, Fermín de la Sala, duque de Mandalas, a quien contó el resultado de aquel primer contacto con los representantes vascongados. La Sala, que era un inteligente político, indicó a Cánovas del Castillo que no podemos hablar de impuestos múltiples y administrados por el Estado directamente. Una contribución única, entregada por la Diputación, es nuestro punto fundamental en la materia. Y Cánovas del Castillo contestó así a aquel amigo diputado, que está claro que iba por libre, pues no era uno de los 11 comisionados con los que el presidente había reunido: creo que podemos entendernos tratando así las cosas. Mira por dónde, como destaca el propio La Sala en las memorias que escribió recogiendo todos estos sucesos, aquel fue el germen del concierto económico que nació 22 meses después. Unos meses después, en septiembre de 1877, el propio La Sala fue testigo directo de la posición del presidente del Consejo de Ministros cuando éste, a su regreso de Francia, se detuvo varios días en su casa de campo, en la que recibió a la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la que mantuvo una larga conferencia. Aunque La Sala no asistió a esta reunión, cuando finalizó la misma, Cánovas declaró que el resultado había sido muy clarificador para él. La ruptura sería inevitable. Por lo tanto, en septiembre de 1877, cuando faltaban solo 5 meses para que el concierto fuera impuesto, Cánovas había decidido su posición, y la suerte estaba absolutamente echada. Las diputaciones provinciales habían perdido también aquella guerra. 17.2.3. El primer concierto económico ve la luz, dejando las cosas muy claras. No lo hizo, como podría creerse, por el ruido y la controversia que suscita con alfombra roja y banda de música, sino con una humildad cuasi franciscana. Aquel primer concierto vasco se promulgó por un simple Real Decreto de 28 de febrero de 1878, aunque inicialmente Cánovas habló de una futura ley. Si le echas un nuevo vistazo al facsímil que figura en la parte final de la parte tercera de la obra, observarás que esta primera norma
concertada es bastante extensa, aunque por su apretada prosa ocupe poco más de 2 páginas de la entonces llamada Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado. Pues bien, es llamativo no solo el contenido de la exposición, sino sobre todo el hecho sorprendente de que el preámbulo ocupe 2/3 del texto de aquel Real Decreto, que en sus 17 artículos establece el primer concierto. ¿Qué te sugiere esto, inteligente lector, lectora? Seguro que lo mismo que a mí. Había mucho que explicar para promulgar una norma que a aquellas características pues suponía una ruptura total con el pasado. Desde luego, no nos encontramos ante un Real Decreto complaciente desde la perspectiva política, la del fuero que antes te he citado, con los intereses de los revoltosos vascongados, sino precisamente lo contrario. Para que lo recuerdes, te puede resultar interesante volver a leer cuál es el inicio del preámbulo de este primer concierto económico después de haberlo hecho en la parte citada. Textualmente dice así: las partes en negrita son de mí. Señor, establecida la unidad constitucional en las provincias vascongadas, verificada la primera quinta y estándose llevando a cabo los preliminares de la presente año, con la misma regularidad que en las demás del reino, faltaba que entrasen aquellas en el concierto económico. Faltaba que cuantas manifestaciones tributarias se consignasen en los presupuestos generales del Estado y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio afectasen de igual modo a los naturales de aquel país que al resto de los españoles. Ya ves que en aquel decreto de 28 de febrero de 1878 se pretendía dejar las cosas claras desde el principio. Por ello, lo primero de lo que se termina es que ya se ha logrado el establecimiento de la unidad constitucional, cuestión política clave de la ley del 21 de julio de 1876, lo cual significa, en su contrario, que hasta 1876 no existía. El Real Decreto se centra, a continuación, en la confirmación del rey Alfonso XII, jefe del Estado español, que es ese señor con el que se inicia la norma, que la primera quinta se ha completado y que es la segunda de las quintas que están en curso, pues la cuestión militar era otro de los temas críticos desde el punto de vista político. Sentadas estas dos cuestiones claves, solo en tercer lugar se señala que a las provincias vascongadas, o por emplear otra de las expresiones de aquel decreto, a los naturales de aquel país, se les ha hecho entrar por el aro, es decir, por el concierto económico. Es así, se escribió en minúsculas para que su situación sea igual a la que de las demás provincias españolas. Por lo tanto, aquella disposición se pretendió dejar absolutamente claro al rey Alfonso XII que el gobierno español había utilizado diligentemente y de muy eficaz manera la capacidad de maniobra que le otorgaban las Cortes Generales tras la aprobación de la ley de 1876. Se confirmó, por lo tanto, la cabeza del Estado, haciendo uso de la habilitación concedida, se había cumplido con singular decisión y acierto con los 3 objetivos básicos, 2 políticos y 1 económico, para embridar a las provincias exentas, primero incorporándolas a la unidad constitucional, segundo que sus naturales se incorporasen al servicio militar, como el resto de los jóvenes del reino, y en tercer lugar que pagasen los mismos impuestos que el resto de los españoles. Como es, los propósitos no podían estar más claros en la redacción de aquel Real Decreto, y solo el tercero de ellos se refiere al concierto económico, así en minúsculas, en el que por fin entraban las provincias vascongadas, desapareciendo así sus exenciones. 17.2.4. Un nuevo régimen con vocación de provisionalidad. Para aquel primer concierto económico se establece un periodo de vigencia de solo 8 años. Su carácter provisional era evidente. Sin embargo, las diputaciones provinciales de las élites de las 3 provincias interpretaron el periodo de vigencia como referencia al pago del cupo y no al concierto en sí mismo, pues asumieron, sin que nadie se lo confirmara, que tendría una duración indefinida. El gobierno español, desde luego, nunca lo manifestó así, y tendría a verlo más bien como un acuerdo simplemente provisional hasta conocer mejor aquellos territorios y asentar en ellos su administración. En definitiva, hasta lograr tomar las riendas de los mismos con mano firme. La corrección de esta inicial indefinición, el nuevo sistema de concierto económico que implica un único pago para cada provincia pasaría a ser 8 años después exactamente igual al que se aplicaba en Zaragoza o en Granada, exigió mucho tacto y mucha habilidad negociadora a las instituciones vascas en los años primeros de su aplicación. El momento clave llegó cuando a los 8 años hubo que decidir por parte del gobierno español qué camino tomar, si el de la asimilación pura y dura,
tal como apuntaba en el preámbulo el decreto del 28 de febrero de 1878, o el de mantenimiento, por razones prácticas y políticas, de un sistema que comenzaba a diferenciarse del resto, pero del que habían desaparecido las exenciones que conllevaban los fueros, por lo cual ya no existían las provincias exentas. Con ello parecía que se tenía a que en ese año 1886 todas las cuestiones pendientes del pasado quedarían definitivamente cerradas, y las provincias vascongadas, asimiladas o, si quieres, definitiva y absolutamente embridadas, como puedes apreciar, es una referencia más a que, en su concepción inicial, a que el concierto económico se concibió por parte del Estado como un régimen absolutamente provisional con el que se había logrado eliminar las exenciones forales. 17.2.5, un concierto económico muy diferente del concierto económico con mayúsculas. Como acabas de ver, y nos confirma, con criterio y conocimiento, Miquel Aramburu, la tentativa de Cánovas del Castillo de establecer la unidad constitucional suprimiendo los restos forales da origen, sin quererlo, al concierto económico. Por lo tanto, el concierto no fue un regalo del cielo ni un favor del gobierno español, no fue más que la culminación de una vieja aspiración del poder central desde 1814, teniendo un doble objetivo para Baskonia. Primero, establecer un cupo contributivo fiscal. Y segundo, todavía más importante, otro de hombres al ejército. En otras palabras, las que durante siglos habían sido llamadas provincias exentas dejaran de serlo, tanto en el aspecto tributario como en el militar. Para confirmarlo, te ruego que leas de nuevo el inicio del largo preámbulo de aquel decreto que tienes en las páginas anteriores. En ese texto observarás la expresión concierto económico no parece tener sentido si lo entendemos como lo que representa hoy, y desde luego es impensable que se defina así como un privilegio. La razón sencilla, en aquella norma se emplea como un sinónimo de orden o de armonía que lograba el gobierno de Cánovas del Castillo en todo el estado con la aplicación de tal concierto. El objetivo era claro: a partir de ese momento todas las manifestaciones tributarias y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio debían afectar de igual modo a los naturales de aquel país, el decreto se refiere a los del País Vasco, que al resto de los españoles. En otras palabras, en su nacimiento, el concierto no se puede hablar de privilegio. Y esto no solo lo digo yo, mi punto de vista queda confirmado por una persona tan inteligente y racional como Ignacio Marco Gardoqui, un fino analista político y económico que publica diariamente un interesante artículo en El Correo de Vizcaya, hablando de las manifestaciones en el mayo del 2015 de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, en el sentido de que habla de abolir el concierto económico vasco y la ley de mejoramiento de Navarra. Señala lo siguiente: la cuestión es curiosa. Por supuesto que se puede estar en contra del sistema, pero me parece mucho más difícil estarlo por considerarlo un privilegio. Resulta extraño considerando así cuando es un régimen impuesto por el ganador de las guerras carlistas. Y este analista deja muy clara su posición política cuando señala, para que no queden dudas, que defiende el anterior punto de vista por razones de esta naturaleza, que yo me considero heredero del liberalismo bilbaíno, pero nunca había sospechado que los primeros liberales eran tan generales como para premiar con un privilegio a sus oponentes vencidos. Dejando claro lo anterior, por supuesto, en el proceso de su definición y aprobación no hubo nada de pacto, tal y como lo concebimos hoy. El tal concierto económico, de nuevo con minúscula, nace como fruto de una imposición dura y pura, aunque queda suavizada por unas conversaciones con comisionados adictos, los que Ignacio Marco Gardoqui identifica como los primeros liberales, que finalmente no son aceptadas e iniciadas por la Diputación Provincial no foral de Vizcaya, nombrada a dedo desde Madrid tras la supresión de las levantiscas Juntas Generales. Ese acto de fuerza fue adoptado poco después, como no podía ser menos, por las otras dos Diputaciones Provinciales, una vez que fueron designadas digitalmente como la de Vizcaya. De hecho, es significativo resaltar, y estoy seguro de que leyendo el texto del preámbulo del citado Real Decreto lo habrás percibido, que el nuevo sistema que se impuso a las vascongadas nace sin nombre alguno. Y es que no se necesitaba,
porque de lo que se trataba era de igualar a los naturales de aquel país con el resto de los españoles, como dejaba meridianamente clara aquella disposición. Es a partir de 1881 cuando se empieza a llamar concierto económico o concierto administrativo, a pesar de que todavía el gobierno español lo seguía concibiendo como algo provisional y transitorio. Mira por dónde, por estas pirutas que tiene la historia, y gracias a la inteligencia táctica que demostraron los integrantes de aquella diputación provincial, a partir de 1878, el sistema que había nacido por pura imposición, recuerda la admonición de Cánovas a que hacíamos referencia en la parte tercera, cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho. Se fue transmutando, paso a paso, quizá porque la razón se fue imponiendo. Nació así el concierto económico, ahora ya con mayúsculas. 17.2.6, un castigo que se transforma en un premio. Por tanto, sorprendido lector o lectora, ¿no? El concierto económico no solo tiene como premio una lucha heroica, sino un castigo de una dura derrota militar, de forma de solución provisional y claudicante, de una acertada calificación de Iñaki Alonso Arce. Lo que se puede y se debe calificar de heroica fue sobre todo la resistencia de las Juntas Generales de Vizcaya y de la propia Diputación Foral de este territorio a pasar por lo mismo aro, porque había pasado Navarra en 1841. Por ello, tras la derrota militar de la tercera y definitiva guerra carlista y la aprobación de la ley de 1876, como las tres diputaciones forales no llegaron a un acuerdo con Cánovas del Castillo y se resistieron más tarde a aceptar aquella ley que consideraban injusta e inaceptable, fueron eliminadas de un plumazo y convertidas en provinciales como todas las demás del Estado español. Son los sustitutos de aquellos diputados forales resistentes, una vez nombrados a dedo por Madrid, quienes aceptaron y firmaron aquel concierto económico. Obviamente, si el nuevo sistema lo impone el gobierno central como consecuencia de una derrota militar, es obvio que no estamos ante un generoso regalo a los vencidos, ni ante un privilegio para los habitantes de las Vascongadas, aunque fueran liberales, los del gobierno español, sino ante una decisión política de Cánovas del Castillo para afrontar un cambio de escenario que él mismo reconoce que debe afrontarse paulatina y sucesivamente. Recuerda que la ley de 1876 se enfoca tras una guerra civil que ha terminado sin pactos ni concesiones y que ha costado a la nación inmensos sacrificios de hombres y de dinero. El objetivo no es otro que se corone inmediata y definitivamente la gran obra de la unidad nacional. Estamos, por lo tanto, ante un castigo que se aplica, además, en respuesta a las manifestaciones inequívocas de la opinión pública. Todo ello nos lleva a una sorprendente conclusión. El sistema concertado, cuyo establecimiento tenía muy claros objetivos, perfectamente tasados en el preámbulo del Real Decreto de lo establece, es más un castigo que un privilegio. Las Vascongadas se visualizaba como una sanción, una penitencia consecuencia de un conflicto bélico, mientras que sus enemigos de entonces lo consideraron un privilegio y los de ahora también. Pero seguro que, visto todo lo anterior, te estás preguntando algo parecido a lo siguiente. Teniendo diputaciones provinciales dóciles en el puesto de mando, ¿por qué se concierta y no se va a una solución de asimilación total como la que tenía Cantabria, entonces provincia de Santander, o Burgos, o Logroño? Por dos razones. La primera, porque no existían ni funcionarios ni aparato estatal para hacer los mismos trabajos que en esas provincias citadas y en el resto. El concierto impuesto se apoya en la acreditada capacidad de gestión de las diputaciones forales reconvertidas en provinciales. Es un modelo de modesto parche que debe ser aceptado por el gobierno de Cánovas del Castillo porque no había alternativa técnica que pudiera evitarlo. La segunda razón, que puede explicar aquella decisión, que a priori resulta poco comprensible tras el paso decisivo dado por la aprobación de la ley de 1876, pudo radicar en que Navarra tenía establecido un esbozo de este régimen peculiar desde 1841, posteriormente reforzado por el convenio de Tejada Valdosera de febrero de 1877. Y es que, en el caso de este territorio, la hoy mitificada ley paccionada también fue un castigo. También fue un castigo, como demuestra el hecho
que las otras 3 diputaciones vascongadas no lo aceptaran durante varias décadas, hasta que una vez aprobado el citado convenio de Tejada-Baldosera, no quedó más remedio que asumir una fórmula parecida. Por lo tanto, todo lo anterior demuestra una vez más que el conocido dicho de que Dios escribe derecho con renglones torcidos debe ser cierto, porque cuando se les impone el concierto económico a Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, el argumento básico para exigirlo es que Navarra ya lo tiene. La razón de que se tome esta referencia y no la supresión pura y dura de los fueros en Cataluña, o en Aragón, o en Valencia, o en Baleares, en 1714 y años aledaños, por ejemplo, es que las 4 provincias se les ve como una unidad, son la España foral, como reconocía explícitamente el expresivo mapa de 1854 de las 4 Españas que pudiste ver en la parte tercera. Pero esa España foral se debe incorporar, quisiera o no, a la unidad constitucional de la monarquía. Primero lo hace políticamente con la ley de 1839, que conlleva, por ejemplo, la desaparición del llamado paso foral, caracterizado por el extremo del se obedece pero no se cumple, referido a las disposiciones del poder central. Casi 4 décadas más tarde se aborda la cuestión militar y también el campo económico con el Real Decreto de 28 de febrero de 1878. Por lo tanto, a partir de ese momento se abre un periodo de incertidumbre que acabó por transformarse en otro de transición. Paso a paso, la naturaleza de la situación va cambiando. Se abre así un proceso de consolidación que no es fruto de casualidad, sino de una singular habilidad política y táctica. Después de haber perdido la guerra, se sabe sacar partido y muchos réditos de la paz. Por ello, te debo destacar, como señala muy acertadamente Santiago Larrazábal, el gran mérito que tuvieron los negociadores de los siguientes conciertos, pues lograron convertir un sistema provisional en algo permanente. Pero no solo eso, también lograron hacer del trámite inicial de audiencia un esbozo del pacto entre el Estado y las provincias vascongadas. A su vez, permitieron no solo que la exención de las contribuciones, rentas e impuestos de estas provincias no fuese la misma que las del resto del reino, como decía el preámbulo del Real Decreto, sino que las provincias vascas pudiesen tener su propia política fiscal. Y a partir de ahí comenzó la diferenciación, que no el privilegio. Con todo ello se logró un salto de gigante en autonomía y hacer realidad una transformación sideral del modelo originalmente concebido por aquel brillante político que fuera Cánovas del Castillo. Por lo tanto, fíjate las casualidades que tiene la vida. Una ley de castigo, que claramente tuvo su origen en una derrota militar acompañada de las correspondientes manifestaciones populares e intenso ruido mediático, surgió un fruto absolutamente inesperado, aquel concierto económico que pasó a ser consolidándose hasta convertirse en el actual concierto económico. Lo que inicialmente fue concebido como una solución limitada y transitoria ha cumplido por el momento 137 lozanos años y tiene hoy, además de una elevada calidad técnica, un alcance indefinidamente más profundo del que inicialmente se concibió para él. ¿No te parece increíble todo esto? 17.3. No existen privilegios legalmente reconocidos. Remontando ahora a toda velocidad del túnel del tiempo hasta situarnos en 2015, tienes que tener claro que la Constitución está respaldando un sólido parapeto legal, ni es una ocurrencia vasca, ni ha sido impuesto por el minúsculo País Vasco al Estado, ni nadie se lo ha regalado el concierto al mismo, sino es una situación histórica. Primero, ha sido reconocida en la Constitución española en un derecho histórico que la disposición adicional primera dice ampara y respeta. Desarrollar este tema con más amplitud en el párrafo siguiente. Segundo, ha sido además refrendada por una ley orgánica del Estado, el Estatuto de Guernica, aprobado como Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre. Tercero, fue pactada entre la representación del Estado y la del País Vasco entre 1980 y 1981 como resultado de una durísima negociación en la que Pedro Luis Uriarte tuvo el honor de participar directamente. Este pacto fue incorporado, número 4, a un extenso y precioso texto articulado que fue aprobado por las Cortes Generales en una norma legal refrendada sin posibilidad de enmienda. Es la Ley 12/1981 del 28 de mayo de aprobación del concierto económico entre el Estado y el País Vasco, que posteriormente fue sustituida por la Ley 12/2002 del 23 de mayo, por la que se aprobó el concierto actual con carácter indefinido.
Quinto, la vertiente financiera del mismo, la relativa al cupo, además de estar incorporada a este concierto de 1981, ha sido también objeto de aprobación periódica por las Cortes Generales en las 6 leyes quinquenales de cupo que el Parlamento Español ha refrendado desde 1981. Sexto, además, las Cortes Generales han aprobado otras 8 leyes que han modificado el concierto en algún punto para adaptarlo a las modificaciones introducidas en el sistema tributario español. ¿Es concebible la existencia de un privilegio en un instrumento jurídico que ha sido sometido a un instrumento de escrutinio parlamentario tan intenso y tan extenso? A mí me parece que no. Y menos aún si recordamos que el 87,1% de los votos favorables que han logrado estas 17 leyes que han sido aprobadas en Cortes Generales a lo largo de más de 3 décadas y con distintos gobiernos y distintas coyunturas políticas. ¿Cómo un privilegio puede merecer un grado de apoyo legal y político tan elevado? La única explicación posible es que no estamos ante un privilegio, sino ante un sistema diferente que ampara y respeta la propia Constitución. Y tras la pregunta que te acabo de plantear, permíteme que añada otra más. Ante un ataque político tan extendido como este, apoyado por distintos académicos, ¿cómo es posible que a la hora de la verdad estas 16 leyes hayan sido refutadas por un magro 0,9% de votos en contra, repito, a lo largo de 3 décadas y con todo tipo de coyunturas políticas? De nuevo, la única posibilidad que explica un grado de rechazo tan mínimo entre los partidos y la clase política española es que ni el concierto ni el cupo suponen un privilegio, porque si existiera no habría podido superar tantos y tan variados filtros políticos, jurídicos, parlamentarios y legales. 17.4. El régimen concertado nunca ha sido cuestionado constitucionalmente. El artículo 138.2 de la vigente Constitución española establece un principio muy claro cuando señala que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Es como es un artículo que rechaza con claridad meridiana el concepto de privilegio. Sin embargo, la interpretación de este artículo hay que situarla dentro del contenido global de la Carta Magna Española y con toda claridad establece y acepta una serie de situaciones diferenciales respecto a otras que, por ello, no constituyen privilegio. Este es un concepto fundamental que explica por qué, siendo el concierto económico un sistema diferenciado, no es privilegiado. Entre las disposiciones constitucionales que recogen estos hechos diferenciales se encuentran las siguientes. El artículo 1.3 de la Constitución señala la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Puede considerarse la monarquía como un privilegio? Teniendo en cuenta que tiene que recaer en una persona que reúna determinados caracteres familiares y que por lo tanto ni tú ni yo tenemos posibilidades de ser nombrado rey o reina. La Constitución es obviamente no estamos ante un privilegio, sino ante una opción diferencial. Artículo número 2 establece la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Es un privilegio ser considerada nacionalidad, como lo son por razón de su historia, Euskadi, Cataluña y Galicia? Obviamente no, porque estamos hablando de un reconocimiento constitucional a una situación diferente de las regiones. Artículo 56.3 señala la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. En otras palabras, aquí tenemos a una persona física que, como puedes ver, no puede ser juzgada y no tiene ningún tipo de responsabilidad por sus actos. Es una clarísima situación diferencial en relación con la que disfrutamos tú y yo, pero puede ser de nuevo considerado como un privilegio porque está reconocido constitucionalmente. No, evidentemente no. En el artículo 57.1 se dice que la sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura, representación siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón sobre la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Como es aquí, se establece un orden de preferencia en virtud de la cual ha accedido a la jefatura del Estado el rey Felipe VI, quien se ha preferido entre todos los hijos del anterior monarca, el varón frente a la mujer. En el artículo 71.1 se establece que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, estas personas gozan de un estatus diferente al tuyo, pero no puede ser considerado como un privilegio personal porque está reconocido constitucionalmente.
En la definición de las vías de acceso a la autonomía, la Constitución señala diferentes vías, en diferentes marcos, muy claras. Una vía rápida, establecida en el artículo 151, a la que podrían acogerse las nacionalidades históricas. Una vía más lenta, por la que tendrían que transitar las distintas regiones españolas. Esta diferenciación entre una y otras no constituye, sin embargo, un privilegio porque está reconocida constitucionalmente. El artículo 148 relaciona las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Sin embargo, como bien sabes, no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias. Por ejemplo, Cataluña tiene la competencia de prisiones que en aquel momento, de 2015, no había sido transferida al País Vasco y por ello no se puede considerar un privilegio. En el artículo 150 de la Constitución se establece que las Cortes Generales en materia de competencia estatal podrán atribuir a todas o alguna de las competencias de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Por lo tanto, las Cortes Generales, dentro de su potestad legislativa, pueden diferenciar perfectamente entre la situación de unas comunidades y otras. En la misma línea, el artículo 150.2 señala que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a la materia de titularidad estatal, que por propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Por lo tanto, si alguna vez se utiliza la vía de este artículo, puede haber comunidad autónoma que tenga delegadas facultades estatales y otras que no las tengan. ¿A dónde voy con esta larga relación anterior? A trasladarte con claridad que la Constitución española establece distintas situaciones absolutamente diferenciales que a pesar de ello son perfectamente compatibles con lo establecido en su artículo 138.2. En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sabes que la disposición adicional primera de la Carta Magna define con absoluta claridad una situación diferencial que no es reconocida en ningún otro de los territorios que integran el Estado español, pues señala que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Como bien sabes, el derecho histórico más claro es el concierto económico. Pero es que, además, este precepto está reforzado por la disposición derogatoria punto segundo de la Constitución, que señala con absoluta claridad que, en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos, se considerará definitivamente derogada la Ley del 21 de julio de 1876. Como sabes muy bien, estas dos leyes fueron las que acabaron con los fueros vascos. El hecho de que se eliminen estas leyes y no los decretos de nueva planta que acabaron con los fueros de los territorios integrados en la antigua corona de Aragón implica una clarísima situación diferencial, pero no un privilegio. No quiero aburrirte con más referencias, sino simplemente señalarte que con el régimen de concierto no estamos ante un privilegio, sino ante una situación diferencial. Y la prueba más meridiana de que estamos en esto, y que es así, es que si el concierto hubiera sido un privilegio, obviamente hubiera sido recurrido por alguien ante el Tribunal Constitucional. Puedes ver la trayectoria que ha seguido el mismo, caracterizada por una actividad muy intensa, y puedes comprobar que nunca el concierto ni el modelo de cupo ha sido cuestionado constitucionalmente, lo cual constituye una prueba fehaciente más de que no estamos ante un privilegio, como proclaman algunos críticos del concierto. 17.5. El concierto no es un privilegio desde la perspectiva jurídica. No quiero agobiarte más con sesudas reflexiones de naturaleza formal, pero creo que es importante e interesante incorporar a la línea argumental anterior una idea que publicó el 17 de julio del 2006 un compañero mío de universidad, Pedro Larrea, a quien habrías visto referenciado en el capítulo inicial, Esquerra que matea, agraciamientos, y que se trata de un profesional de enorme cualificación y de un profundo conocimiento del concierto económico, como demuestra el hecho de que fuera diputado foral de Hacienda de Vizcaya en los años 80. Señalaba que aquel artículo, este experto, refiriéndose a la palabra privilegio, a la que iba dedicado el citado artículo, lo siguiente: de aquí el término ominoso, palabra malsonante de enorme impacto dialéctico que libera al que la profiere del siempre penoso esfuerzo de argumentar o demostrar. Así que privilegio se ha convertido en el dardo acusatorio predilecto de quienes, por una razón u otra, sienten repugnancia por la foralidad fiscal. Tras ello,
Tras todo ello, entraba en una serie de consideraciones jurídicas algo complejas, pero que te las traslado porque por su profundidad contribuyen a reforzar la línea argumental que vengo definiendo. Decía lo siguiente: explican los manuales que las normas jurídicas se clasifican atendiendo a su ámbito territorial de aplicación en comunes y particulares. Por contrario, el privilegio, como el llamado derecho singular excepcional, se caracteriza por que sus principios informadores son contrarios a los de derecho común. Sentado lo anterior, Pedro Larrea puntualiza, a mi juicio muy acertadamente, lo siguiente: es claro que ni el derecho foral catalán ni el derecho tributario vasco de naturaleza civil y político-administrativa respectivamente son privilegios en sentido técnico, sino derecho particular vigente en un territorio determinado en el que gozan de los atributos de abstracción y generalidad. Son, como afirma el legislador balear, derecho general en un territorio particular, o derecho distinto y no de excepción. Derecho foral significa, en suma, derecho propio. 17.6. El concepto de privilegio ha sido rechazado desde distintos posicionamientos políticos. Espero que los argumentos anteriores, que creo que tienen suficiente peso histórico, jurídico y formal, te hayan convencido, amigo lector o lectora, pero al parecer otras personas no son suficientes. Porque, como apuntaba al principio de este capítulo, debido a la singularidad de su origen y a su formulación diferenciada, el fantasma del privilegio persigue permanentemente al concierto. Hoy, de nuevo, lo vemos aparecer con frecuencia, unas veces de una forma sutil, otras en su expresión grosera y descarnada. Sobre todo cuando algunos políticos piensan que ello les puede permitir conseguir votos en algunas regiones españolas, o cuando el contertulio o el pseudointelectual de turno se pierden por la senda de la más superficial de los populismos. Y más curioso es que esta descalificación persista, por más que políticos de la máxima significación e ideología no nacionalista la hayan rechazado explícitamente antes y ahora con toda claridad. Permítame que te ofrezca a continuación 10 ejemplos muy ilustrativos que cubren un espacio de tiempo muy amplio que van desde diciembre de 1935 hasta julio de 2015. Primero, en plena época de la Segunda República Española, cuando los conciertos económicos con Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra habían cumplido ya más de medio siglo, el propio José Calvo Sotelo, hoy destacado político español de ideología conservadora que fue ministro de Hacienda entre 1935 y 1930, afirmó ante las Cortes Generales el 5 de diciembre de 1935, no por privilegio, sino por razones históricas ancladas en lo más antiguo de vuestras instituciones, disfrutáis los vascos del régimen de los conciertos económicos. Y por si fuera suficientemente clara la idea, aquel destacado político añadió: vuestro concierto económico se funda en la historia. Por eso sois vosotros una excepción y no un privilegio. Este político gallego, que ocupó el cargo que he citado en la dictadura de Primo de Rivera, fue asesinado vilmente el 13 de julio de 1936 por un grupo de guardias de asalto y militantes socialistas. Por haberse producido ese crimen solo 5 días antes del inicio del golpe de Estado del general Franco contra la República, fue distinguido durante los casi 40 años de la dictadura franquista con el honroso título de protomártir del llamado alzamiento nacional. Te facilito estas referencias para poner en valor los comentarios del concierto que te acabo de transcribir, pues estamos ante un exministro de Hacienda español y ante un muy destacado político que no creo estuviera infectado por ese temible virus llamado nacionalismo vasco. Segundo, en la misma línea se manifestó ante el Congreso de los Diputados otro destacado ministro de Hacienda, en este caso Jaime García Añoveros, cuando presentó a su aprobación el concierto que terminamos de negociar el 29 de diciembre de 1980. En la sesión del 9 de abril de 1981, García Añoveros señaló: en realidad, el concierto económico en el Estado de las Autonomías no es más que una vía especial, pero no privilegiada, de financiación de una comunidad autónoma concreta, que es la Comunidad Autónoma Vasca y sus instituciones. Y por si no había quedado la suficientemente clara la idea, añadió: no es una vía de financiación privilegiada, aunque sí especial,
por cuanto su régimen jurídico está limitado y condicionado por aquellos principios de constitucionalidad tendentes a garantizar la solidaridad entre las distintas regiones y nacionalidades del Estado español, la unidad del espacio económico, la colaboración con el Estado y con las restantes comunidades autónomas y la coordinación entre todas ellas. Como es, la posición de este competente ministro de Hacienda, expresada en sede parlamentaria y en un momento tan singular como es la aprobación de un nuevo concierto, no puede ser más clara y clarificadora. Tercero, una vez hubo quedado claro que el concierto es una vía especial, pero no privilegiada, en esa misma sesión del Congreso de los Diputados, el socialista Carlos Olchaga, destacado político de la entonces oposición al gobierno de UCD, que posteriormente fue también ministro de Hacienda, desde 1985 a 1993. En su brillante intervención, en la que manifestó que el grupo parlamentario socialistas vascos iba a votar favorablemente al proyecto de ley, apuntó lo siguiente, dejando clara la posición de su partido. Yo creo que el tema de la competencia desleal o la creación de unos privilegios o de paraísos fiscales está resuelto y bien resuelto. Debo decir que la impresión que uno tiene de este tema es que el ministro de Hacienda ha sido suficientemente cuidadoso y la impresión que uno tiene, también he de decirlo, es que el gobierno vasco no ha estado buscando por ahí ningún tipo de trampa. De nuevo, aquí tienes otro valioso posicionamiento en la misma sesión parlamentaria que te acabo de citar de un político que además de un brillante y preparado, se encontraba muy alejado de las tesis nacionalistas. Cuarto, en ese mismo debate parlamentario, tras el que se resultó aprobado el concierto, otro destacado político, en este caso representante del Partido Comunista, el señor Pérez Royo, señaló lo siguiente: para nosotros existe un rechazo claro en la identificación que a veces se hace entre concierto y privilegio. El concierto significa un derecho singular, pero no significa necesariamente un privilegio. Si significara un privilegio, quiero decir con claridad que nosotros hubiéramos votado en contra de este privilegio. ¿Qué te parece? La visión desde la izquierda ortodoxa no pudo ser más expresiva. Ratificando su posición, creo que es interesante recordar que el Partido Comunista votó a favor del concierto en aquel acto parlamentario de 1981, porque no era un privilegio. Quinto, pasando a otro debate parlamentario, el que se produjo el 27 de marzo de 2014 para la aprobación del proyecto de ley por el que se modificó el concierto económico de 2002 con la incorporación de 7 nuevos impuestos creados por el Estado en los años 2011 y 2012, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendió con ardor este proyecto de ley, señalando textualmente que debemos rechazar que esa ley sea extendida como un privilegio. Lo que es un hecho diferencial no es equivalente a ningún privilegio. Por tanto, es un motivo de satisfacción que podamos acometer hoy esta actualización de la ley de concierto cuando ya ha contado con el respaldo de todos los actores implicados: el gobierno de España, el gobierno vasco, las diputaciones forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Pocas semanas después, punto número 6, el 11 de mayo de 2014, el que se pronunciaba sobre este tema era el destacado jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los tres padres de la Constitución española que aún quedaban con vida, junto con Miguel Roca y José Pedro Pérez Llorca. En una entrevista publicada en el diario de ella se le preguntaba textualmente: ¿concierto económico vasco es un privilegio? Y el ponente constitucional señalaba lo siguiente: es una realidad que funciona muy bien. Calificar las cosas peyorativa o positivamente es innecesario. El caso es que funciona bien para Euskadi y también para el Estado. Séptimo, unos meses después, el 1 de septiembre de 2014, Carmelo Barrio, un destacado parlamentario del Partido Popular, denunciaba en esta polémica señalando textualmente lo siguiente: el régimen foral no es una anomalía, ni un privilegio, ni una antigualla. Es una vía constitucional, un permanente reto de negociación y de pacto, y sinónimo de convivencia entre vascos que encaja perfectamente en las posibilidades y en el equilibrio financiero del Estado. Octavo, ya en 2015, el 13 de julio de ese año, la secretaria general del PSE, Euskadiko Ezkerra, Idoia Mendia, en relación con la polémica a la que hemos hecho referencia anteriormente suscitada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristal Cifuentes,
Al acusar el concierto de discriminatorio, replicó la señora Mendía que la presidenta madrileña parecía tocar demasiado de oído respecto al concierto económico y pidió respeto al sistema vasco de financiación, que no es ningún privilegio. Noveno, de nuevo el ministro Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados con motivo de la aprobación de la ley por la cual se adaptaba el convenio económico de Navarra a los nuevos tributos creados por el Estado español en 2011 y 2012, defendió en este caso, en relación al convenio, que es lo mismo que hacerlo respecto al concierto, que este modelo de relación entre Estado y Navarra no supone ningún privilegio ni discrimina a unos ciudadanos frente a otros, sino que es un instrumento peculiar diferente que emana de la Constitución. Para no aburrirte, número 10, con más referencias, me voy a referir ahora a la presentación del grupo de 14 expertos, catedráticos y profesores constitucionalistas junto con parlamentarios del PSOE y a especialistas y estudiosos de la Constitución que recibieron el encargo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de definir una propuesta de reforma constitucional para avanzar hacia una configuración de España como Estado federal. Este grupo de trabajo está coordinado por Gregorio Cámara, un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, experto en estos temas, pues estuvo al frente de la obra que editó en 2012 la Fundación Alfonso Perales sobre federalismo, que culminó en la Declaración de Granada, por la cual, bajo el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, el PSOE definió su línea estratégica autonómica. Preguntado este catedrático con motivo de la presentación de este grupo de trabajo sobre cómo conseguir que Cataluña y el País Vasco vieran reconocida su singularidad, señaló que el reconocimiento de la diferencia no es desigualdad ni es privilegio, sino que el Estado federal debe ser la síntesis fecunda de la unidad y la diversidad. Estas 10 manifestaciones de otros tantos destacados políticos de ideología derechista, centrista, socialista y comunista dejan rotundamente claro, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las que te he ofrecido se produjeron en un momento trascendental en que se sometió a la aprobación del Congreso de Diputados el concierto económico de 1981, que no estamos ante un privilegio, sino ante un régimen especial de honda raigambre histórica y profundo respaldo formal. Respaldan esta misma idea Fernando de la Hucha, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Pública de Navarra, cuando comenta, refiriéndose al concierto vasco y al convenio navarro, que no estamos ante regímenes fiscales privilegiados o que constituyen paraísos fiscales, como se ha acusado desde dentro del propio Estado español, con recursos sistemáticos contra normas forales del impuesto sobre sociedades, y que ha llegado a Bruselas, Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino ante regímenes diferenciados del vigente en las comunidades autónomas de régimen común que gozan de respaldo constitucional y de legitimidad histórica. El régimen de concierto es, por tanto, constitucional, tanto como puede serlo el del resto de comunidades autónomas de régimen común. Nuestro concierto, por lo tanto, no es un privilegio, es una particularidad con un fundamento histórico que hoy ampara y respeta la propia Constitución española y que diferencia las relaciones de orden tributario y financiero del Estado con la comunidad autónoma del País Vasco y de los 3 territorios históricos que la integran, de la misma forma que la Carta Magna ampara y respeta otro tipo de situaciones diferenciales, como antes has visto, que también hay que respetar porque forman parte del pacto constitucional que permitió sacar adelante la Carta Magna Española de 1978. Hay que decirlo así, claro y alto. En otras palabras, nuestro concierto es un sistema diferenciado dentro de un Estado políticamente descentralizado. Afortunadamente no te estoy ofreciendo solo mi opinión, lo dejan muy claro también las palabras que acabo de transcribir. Una vía especial, no privilegiada, de financiación de la Comunidad Autónoma Vasca y sus instituciones, del ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, negociador principal del concierto de 1981 por el lado estatal, de cuya gran cualificación fue el testigo privilegiado, a Pedro Luis de Santa Marina, el autor de este texto, fue quien tuvo el honroso papel de ser su alter ego de este lado vasco. 17.7. Si el concierto fuese un privilegio, ciertamente resultaría muy costoso para Euskadi. Olvidándonos por un momento de su origen histórico y de su reconocimiento constitucional y de los amplísimos niveles de aprobación que han tenido las sucesivas leyes quinquenales de cupo aprobadas por las Cortes Generales,
Podría entenderse que estaríamos ante un privilegio si los vascos no contribuyeran al sostenimiento de las cargas del propio Estado, una vez que el concierto entró en vigor el 1 de junio de 1981. Pues bien, como sabes muy bien, porque te he facilitado datos contundentes en páginas anteriores, el País Vasco no solo aporta, sino que lo está haciendo muy significativamente. Lo demuestran los abonos del Estado en concepto de cupo bruto por valor de 105.626 millones de euros en términos actualizados como sostenimiento de las cargas generales del Estado, o empleando una expresión más coloquial, como arrendamiento de los servicios que nos presta el Estado en el periodo 1987 a 2011. Te anticipo que además de hablar de una cifra sustancial, la renta pagada al Estado es mucho más elevada que lo que correspondería a Euskadi por población o por el coste de los servicios que está recibiendo del mismo la comunidad autónoma vasca, como enseguida vamos a ver. Por si no me crees, te voy a ofrecer una opinión cualificada que quizá te merezca más crédito que la mía. En el debate que se realizó en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1981, al que he hecho referencia anteriormente, el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, destacó lo siguiente: el criterio de contribución o imputación al País Vasco de las cargas generales será básicamente el de la renta de los territorios históricos. Criterio este que debe estimarse como justo y que permite salvaguardar a uno de los principios esenciales del concierto, reconocido en el Estatuto de Autonomía y proclamado en la Constitución, el principio de solidaridad. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que las manifestaciones de aquel gran ministro de Hacienda, que encabezó la comisión negociadora del Estado, son suficientemente claras y expresivas y dejan definido con precisión que los vascos, en base al acuerdo al que llegamos en 1980 y que ratificaron posteriormente las Cortes Generales, contribuimos al sostenimiento de las cargas del Estado por nuestra renta. ¿Es algo concebible calificar de privilegio a un modelo de contribución tan progresivo como es el de la renta? Personalmente creo que no. Podría serlo, en cambio, si el peso de la renta del País Vasco sobre el total estatal se situara por debajo del peso de su población sobre esa misma referencia, como ocurre en 10 comunidades, como son Cantabria, Asturias, Castilla y León, León y Castilla, Murcia, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y Andalucía, según verás en uno de los capítulos posteriores. Pero no es así, porque como sabes muy bien, tal y como he comentado con detalle en algún otro lugar de este libro, el peso de la renta vasca sobre el del conjunto del Estado es muy superior a lo que representa la población sobre la del Estado. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el 25 de julio del 2015, los vascos representábamos un 4,66% de la población del conjunto del Estado a comienzos del año 2015. Pues bien, como he señalado ya numerosas veces, no pagamos el 4,66% del costo de sus servicios, sino que contribuimos con un 6,24% de la cobertura de todas las competencias del mismo que no se han asumido por la comunidad autónoma. En otras palabras, se paga un 33,9% más que el peso de nuestra población. Esa es una aportación implícita en términos de solidaridad en las 10 comunidades cuya renta sobre la total estatal pesa menos que su población sobre el Estado. 17,8 Euskadi paga más al Estado, más de lo que recibe del mismo. También podría aceptarse la acusación de privilegios si a cambio del cupo pagado al Estado, el flujo de gastos e inversiones de este en Euskadi fuera considerablemente superior al valor del cupo, pero no es así, sino lo contrario, porque como te he comentado en el capítulo en el que hemos descartado uno de los 4 errores más frecuentes sobre el concierto económico, el que señalaba que la metodología del cupo origina una financiación encubierta para el País Vasco, te debe quedar claro que Euskadi paga más de lo que recibe del Estado. Esta sensación se está pagando generosamente por las competencias que se desarrolla el Estado en el País Vasco, como hemos acreditado en aquel capítulo, se refuerza si analizamos alguna de ellas y su repercusión en el territorio vasco. Vemos algunos ejemplos que te resultarán ilustrativos, con los cuales no quiero plantear ninguna queja, sino plantearte información sobre cuestiones que quizá no te suenen o no hayas valorado desde esta perspectiva. Primero, según los presupuestos generales del Estado para 2015, el presupuesto previsto para este año para el Ministerio de Defensa es de 5.767 millones de euros. Por la aplicación del 6,24% del porcentaje de contribución, los vascos pagaremos 360 millones de euros.
No sé si estás muy familiarizado con la distribución territorial de las instalaciones militares, pero te puedo asegurar que su presencia en el territorio vasco es mínima. Por ello, el gasto de este ministerio en Euskadi es ínfimo, por salarios de personal, compra de suministros, instalaciones, en comparación, por ejemplo, con los gastos que por este concepto disfrutan otras comunidades autónomas y singularmente Madrid. Segundo, pagamos también el 6,24 de los gastos de las Cortes Generales, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Casa del Rey, a pesar de que su incidencia económica en Euskadi es nula, salvo la modesta aportación vía consumo e inversión de los diputados y senadores vascos. Algo parecido podría decirse del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tercero, es una competencia estratégicamente valiosa, como es la del I+D. Los gastos que viene realizando el Estado en territorio vasco han sido muy pequeños, mientras que ha sido titular de esta competencia, hasta que por fin se realizó esta transferencia el 9 de enero del 2009. Podemos tomar la referencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Este organismo estatal tenía en 2014, según su última memoria publicada, nada menos que 70 institutos de investigación propios. Pues bien, ninguno de ellos estaba situado en el País Vasco. El CSIC integraba, además, otros 53 institutos de investigaciones mixtos, de los cuales solo 2 se encontraban en Euskadi. En resumen, de 123 institutos propios y mixtos del CSIC, solo 2 se encontraban en Euskadi. Por cierto, estamos hablando de la comunidad autónoma con el nivel de I+D más alto de las 17, con un 2,02 sobre el Producto Interior Bruto, es decir, un 68,5%, más que la media española, a la cual se añade otro dato relevante. Euskadi cuenta con un 45% de la población activa con educación superior, muy por encima de la media de España, un 31,6%. Todo ello parece no haber interesado mucho al CSIC, porque, por si no te ha quedado claro, te facilito algún dato más sobre este organismo. Según esa misma memoria, el CSIC contaba con una plantilla de 10.940 personas. De acuerdo con el concierto económico, financiamos el 6,24% del costo de esas personas para el Estado. Pues bien, el número exacto de esas personas que trabajan en Euskadi era del 0,3%, exactamente 30 personas, cuando el País Vasco paga vía cupo el salario equivalente a 798 personas. Según detallaba, número 4, el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en la nota de prensa publicada el 31 de julio del 2013 para presentar las cuentas económicas de las administraciones públicas de Euskadi, en 2011 un 95,9% de las inversiones públicas realizadas ese año en territorio vasco correspondió a las administraciones vascas y solo el 4,1% a la administración central. De acuerdo con esta nota del Eustat, mientras que en el periodo 2000-2011 las administraciones vascas habían invertido en territorio vasco la bonita cifra de 20.015 millones de euros, la administración del Estado había invertido en ese mismo periodo 1.175 millones de euros, solo un 5,8% del esfuerzo inversor realizado por las instituciones vascas en Euskadi. Quinto, las inversiones estatales se hallan parcialmente territorializadas en los presupuestos generales del Estado. Pues bien, en el de 2015, de los 11.268 millones desglosados por comunidades autónomas, solo se dedicaban a la comunidad autónoma vasca el 2,8% del total estatal, mientras esas inversiones crecían un 14,3%, en Euskadi lo hacían un 13,7%. Y en cantidad absoluta, en invertir en ese año, nada menos que 10 comunidades superaban a la vasca. En términos de inversión per cápita, Euskadi se situaba a la cola, en 14ª posición. No pienses que eso es una casualidad, porque es una constante que se mantiene a lo largo del tiempo. Esa sensible falta de inversión pública estatal en Euskadi es perceptible y en muchos casos visible y risible. Vasca un ejemplo actual al cual me he referido en otro capítulo, en el cual quizá haya sido testigo. El aeropuerto de Bilbao, gestionado, lo cual no deja de ser sorprendente por el organismo estatal AENA, cuando llegan las lluvias, que como sabes son un fenómeno muy poco frecuente en el País Vasco, se llena de grandes cubos de llamativo color amarillo para recoger el agua de las goteras que se producen. He estado tentado de incluir una foto ilustrativa, por si no lo creías, pero espero que te valga con mi palabra.
No quiero caer en la demagogia, pero el Estado, después de haber invertido bastante más de los 6.000 millones de euros inicialmente anunciados en la preciosa y espectacular y fantástica terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde no dejan de hacerse sucesivas obras de mejora, aunque hoy está infrautilizada, lo mismo que la T1, la T2 y la T3, porque el tráfico de pasajeros en este aeropuerto ha retrocedido hasta los 41,8 millones de pasajeros de 2014, muy lejos de los 75 millones para los que fue dimensionado. Podría haber guardado unas perrillas para arreglar las goteras del aeropuerto de Bilbao. Aquí tienes otra singularidad, porque el aeropuerto de Bilbao, para más Henry, es uno de esos 14 entre los 48 que gestiona AENA, que obtiene beneficios. Según la memoria de AENA, tuvo un beneficio de explotación de 14,35 millones de euros en el 2014, lo cual lo sitúa en el 12º lugar por beneficio de esos 48 aeropuertos. La situación pasa a risible, y de ahí a dolorosa, si tienes en cuenta que como la competencia sobre aeropuertos no ha sido transferida, los vascos y vascas pagamos, con nuestros dolorosos impuestos, el 6,24% del mega presupuesto del organismo estatal AENA, ahora parcialmente privatizado en un 49% que gestiona los aeropuertos españoles. Número 6. Si a toda velocidad te acercas ahora a una situación de la famosa Y vasca, el único tren de alta velocidad del mundo construido a muy baja velocidad, sobre lo que ya hemos apuntado en datos esclarecedores en el capítulo anterior, te enterarás que Adif tuvo un presupuesto de gastos de 3.372 millones de euros para 2014, a los que había que sumar los 47.000 millones invertidos hasta 2012. Con ello, ha logrado construir nada menos que la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo y una de las más infrautilizadas. Pues bien, si no estoy mal informado, Euskadi ha pagado el 6,24% del costo de esta red, y a pesar de ello no tiene ni un solo kilómetro o metro operativo de la misma, cuando han pasado, por el momento, 25 años desde su inauguración. Y por supuesto, también ha pagado el 6,24% de todas las inversiones en líneas de alta velocidad iniciadas en otras regiones y que han resultado abonadas, así la que debía unir Granada con Sevilla, cuya inversión se estimó en 1.100 millones de euros, ha quedado aparcada, pero como el proyecto tenía ya 77 kilómetros concluidos, con un costo de 230 millones, mira por dónde la broma le ha costado a Euskadi ya, para ese momento de 2015, algo más de 17 milloncejos de euros. En cualquier caso, el gobierno central ha prometido que el AVE a Granada llegará en 2015, al completarse el tramo hasta Antequera. La remodelación de la estación de la capital nazarí costará 22,9 millones de euros, de los cuales el País Vasco pagará 1.428.960 euros. Dando gracias al cielo, eso sí, porque se ha rechazado el proyecto presentado por el arquitecto Rafael Moneo, cuyo coste parece inasumible para cualquier administración. En este campo te recomiendo que tomes tila y que desarrolles capacidades de paciencia que superen a las del bíblico Job, porque si hay suerte y aguantas hasta 2019 o hasta 2020 o 2025 o 2030, según rueden las cosas de Palacio, que ya sabes que van despacio, quizá puedas desplazarte a alta velocidad por territorio vasco, como lo hacen ya desde 2015 los habitantes de todas las ciudades españolas más importantes. Por cierto, en estos retrasos, pero en distinto plano, hay que reconocer que ETA tuvo una gran responsabilidad, no por su oposición al tren de alta velocidad declarada en 2007, sino por los atentados que realizó contra lo que en euskera se conoce como AHT, Abiadura Handiko Trena, incluido el cruel y cobarde, vil asesinato del empresario Ignacio Uría en el restaurante Kiruri de Azpeitia el 3 de diciembre de 2008, donde aquel pequeño empresario iba a echar su diaria partida de cartas. La ejecución sumaria del señor Uría, sin juicio ni abogado defensor, obedeció al temible delito de que su empresa constructora estaba participando en las obras de la Y vasca, como es un gravísimo hecho que merecía el castigo sumario del tiro en la cabeza. Esta es otra de las conocidas aportaciones que ETA ha hecho al desarrollo del País Vasco, porque seguro
habrás dado cuenta de que la extorsión, las bombas y los asesinatos son varias de las vías más efectivas para crear empleo y riqueza en un país. Podría poner algunos ejemplos más, pero creo que no merece la pena. Y te habrá quedado suficientemente claro que existe una evidente diferencia entre lo que el País Vasco viene pagando al Estado por sus competencias y lo que se recibe de este. Y tras lo escuchado, tras todo lo anterior, permíteme que someta a tu consideración una cuestión. Es también uno de los abominables privilegios del concierto vasco el hecho de que Madrid goce de una situación fiscal diferencial con una bonificación del 100% del impuesto de patrimonio. Dejo a tu criterio la calificación, pero te recuerdo los expresivos datos que figuran en el capítulo en el que rechazábamos que Euskadi fuera un paraíso fiscal, una acusación tan carente de sentido como la que proclama que el concierto es un privilegio. 17.9. Un informe que resulta esclarecedor. Por encima de los detalles concretos que te he facilitado en páginas anteriores, todo este flujo de recursos entre el Estado y Euskadi queda reflejado en el interesante y esclarecedor informe que publica periódicamente el Instituto Vasco de Estadística Eurostat, titulado Cuentas Económicas de la Administración Pública, al que hemos hecho referencia en detalle en el capítulo que dedicamos en el título tercero de esta parte a salir al paso de la afirmación de que la metodología de cupo origina una financiación encubierta para el País Vasco, con lo que se publicó el 31 de julio del 2015, referido al ejercicio 2013, se puede determinar el resultado de los últimos 14 años, es decir, el periodo comprendido entre los años 2000 a 2013, que es especialmente interesante porque refleja la situación de 8 años de expansión económica, 2000 a 2007, y los 6 primeros años de la crisis. Pues bien, en los 8 años de expansión económica del año 2000 a 2007, la Administración General del Estado obtuvo un superávit en sus relaciones financieras con Euskadi de 10.173 millones de euros. Es decir, cobró por cupo más de lo que gastó en Euskadi. Además, en los 6 primeros años de crisis, de 2008 a 2012, tuvo un nuevo superávit de 4.853 millones de euros. Sumado estas dos cantidades, los 14 años, que comprende este informe del Eustat, la Administración del Estado ha tenido un superávit en sus relaciones financieras con Euskadi de 15.026 millones de euros. Pues como señalábamos en aquel capítulo, esas son las reglas del concierto y las aceptamos como son, sin quejarnos de los privilegiados que son los que van a la playa en su bonito y barato tren de alta velocidad y no tienen que circular con paraguas por el interior de sus aeropuertos. 17.10. La aproximación a esta cuestión del privilegio vasco por un economista relevante. He citado en un capítulo anterior uno de los economistas españoles que me inspiran respeto. Se habla de Lorenzo Bernardo de Quirós, a quien el excelente periodista catalán y director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, definía en un artículo publicado el 12 de septiembre de 2010, como federalista sin imposturas, liberal, simpatizante del Partido Popular, anglosajón, nacido en Ávila en 1959, estatura británica, recién salido de las páginas del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Aunque la descripción del personaje te haya resultado impactante, te aclaro que el respeto que por este señor viene de una razón muy poderosa. El hecho de que Bernardo de Quirós, como he señalado en un capítulo anterior, es uno de los poquísimos economistas españoles que supo anticipar la crisis española y la profundidad. Lo hizo además en 2008 con toda claridad. Existe una segunda razón, más personal, que te voy a contar, pero te pido por favor que no se entere nadie más en un debate en directo sobre la situación económica realizado en la emisora vasca de televisión ETV2 el 20 de enero de 2008. Crucé una apuesta personal con él ante el asombro de los otros integrantes de la mesa redonda en la que estábamos participando y supongo que el de los televidentes sobre el crecimiento de la economía española en 2008. En el año 2006 el PIB español había crecido un 3,9 y yo defendí en aquel debate televisivo, si la memoria no me falla, que el PIB crecería en 2007 alrededor del 3%. El señor Bernardo de Quirós estimó que se situaría por debajo de ese porcentaje y acertó, porque como se supo después creció un 2,7% y ya la economía española cayó en profunda recesión.
Al secreto anterior añado otro vergonzante. Han pasado ya muchos años y todavía no le he pagado la apuesta. Y además no me acuerdo lo que aposté. A lo mejor, por tanto, me encuentro al borde virtual de la bancarrota. En fin, un drama financiero que se une a mi pérdida de reputación como adivino. Antes de que me lo eches en cara, ya sé que es una mala costumbre eso de hacer apuestas. Lo confieso con rubor en la confianza de que ese nefasto comportamiento y lo que es peor, el hecho de no haber pagado no derrumbe la valoración que pudiste tener sobre mí, sobre todo porque no te impida seguir leyendo lo que a continuación viene, pues es interesante. Este destacado economista, al que por su descripción de Enric Juliana, que acabas de leer, desde luego no se le puede tildar de nacionalista vasco, ni de foralista, ni siquiera de vasco o de navarro, y en base a ello tampoco descalificar con estereotipos o lugares comunes, el 23 de junio de 2013 publicó un interesante artículo titulado En defensa de los conciertos económicos. Lo hizo para dar su opinión tras la polémica suscitada por el entonces primer secretario del PSC, Pedro Navarro, tras pedir la supresión del concierto vasco y el convenio navarro en una futura reforma constitucional por ser, en su opinión, de este político catalán, privilegios incompatibles con una financiación autonómica justa. Lo hemos comentado en uno de los capítulos anteriores, por lo que no me extiendo más. El señor Bernaldo de Quirós, para que queden las cosas claras, empieza su clarificador artículo proclamando lo siguiente: con independencia de los aspectos económico-financieros de la foralidad, su concepción como un régimen de privilegio refleja una visión miope, jacobina y constructivista, como diría Hayek, del proceso de formación histórica de la nación española. Las provincias vascas participaron en él de manera activa, protagonista, preservando su singularidad política, jurídica, económica y cultural. A nadie se le ocurrió considerar esta situación como una amenaza a la sagrada unidad de la patria. Para no inducirte a error, está claro que el subrayado en negrita anterior y lo que viene a continuación son míos para destacarte las cuestiones que resultan relevantes en relación a este capítulo. A nadie se le ocurrió considerar esta situación como una amenaza a la sagrada unidad de la patria. Cuando leí el artículo me gustó eso de la visión miope y jacobina, calificativos que comparto plenamente. Y aunque ahí no tengo criterio, porque desde mis estudios universitarios solo recuerdo la obra del famoso economista austríaco Friedrich Hayek por sus críticas en la economía planificada y socialista, y porque fue premio Nobel de Economía en 1974, asumí el calificativo de constructivista que emplea Lorenzo Bernardo de Quirós para los que tildan al concierto de privilegio, pues en este campo, y como has visto una vez más arriba, también en otros, desde luego sabe más que yo. Continúa así su interesante artículo. Por otra parte, se ha tenido a identificar la pervivencia de las peculiaridades institucionales del País Vasco y de Navarra como una secuela anacrónica y una nostalgia del antiguo régimen, y a sus defensores como carcas y redentos y o independentistas. Se olvida la potente tradición liberal fuerista que integró en un marco intelectual consistente la pervivencia de las instituciones seculares de Baskonia y de Navarra, con la construcción de un Estado moderno. En buena medida, la exposición adicional primera y derogatoria segunda de la Constitución repararon este error. Y apunta una cuestión crítica en todo este tema. Los conciertos vasco y navarro no solo tienen un evidente anclaje en la Constitución, sino también un fundamento muy sólido desde el punto de vista presupuestario y tributario. Al mismo tiempo, la existencia de una correspondencia estricta entre lo que se gasta y lo que se recauda crea el marco adecuado para garantizar la disciplina presupuestaria y, por lo tanto, la estabilidad de las finanzas públicas. Aquí tienes, expresado de forma brillante, un argumento adicional para rechazar las acusaciones de que con el concierto disfrutamos de una situación de privilegio. Porque no puedo encontrar una explicación lógica de que si esto fuera así, ¿por qué no se ha incurrido en Euskadi en los escandalosos derroches de dinero público que se han producido en otras comunidades autónomas? Porque, como sabes, no hay dinero más fácil de gastar que el que le llega a uno llovido del cielo, como ofenden los críticos del concierto en relación al País Vasco. Podríamos citar múltiples ejemplos de la falta de disciplina presupuestaria a la que hace referencia este brillante economista. El primero que me viene a la cabeza, seguro que tú tienes otros, es el de las sucesivas administraciones de la Comunidad Valenciana, con sus derroches en televisión autonómica, de adquisición de cuadros para su museo de arte moderno, a precios superinflados, circuito de Fórmula 1, organización de la Copa América de Vela,
la construcción del aeropuerto de Castellón, sin aviones hasta bien entrado 2015, o de estudiosos y costosos marcos para la creación cinematográfica, con déficits enormes y que han acabado por quebrar. Todo ello sustentado por un déficit público gigantesco financiado en emisiones de deuda pública que en segundo trimestre de 2015 superaban los 40.000 millones de euros, siendo y alcanzando el 40,3% de su Producto Interior Bruto, según el Banco de España, siendo así la segunda comunidad autónoma de España con mayor deuda en el primer trimestre, por detrás de Cataluña. A este podríamos unir tantos y tantos ejemplos parecidos de derroches sin sentido a lo largo y ancho de España por una lamentable falta de algo que caracteriza a las administraciones públicas vascas, una exigente disciplina presupuestaria y la utilización de los recursos con los que tributan los contribuyentes de Euskadi para la financiación de los gastos generales del Estado y los de las instituciones vascas. Y termina así su esclarecedor artículo el señor Bernaldo de Quirós. En este marco, tentación de atribuir en su totalidad o en parte a las autonomías ricas la responsabilidad de la pobreza de otras porque gozan de privilegios, es similar a la vieja retórica tercermundista según la cual la riqueza del norte era a costa de la miseria del sur. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que las ideas que nos traslada este federalista sin imposturas, liberal, simpatizante del Partido Popular, por recordar la aguda descripción de Enrique Juliana, resulta profundamente positiva y clarificadora. 17.11. Una visión política que complementa la anterior. A la opinión que te acabo de trasladar, el reputado economista que venimos siguiendo, añadiría la de Xavier Gurruchaga, un destacado articulista político que publica sus opiniones en un periódico, El Correo, y que fue secretario general de Euskal Esquerra, un partido político de corta vida formado por dirigentes de Euskadi Esquerra que se separaron de ese partido cuando decidió fusionarse con el Partido Socialista Euskadi. Recojo, por ejemplo, lo que publicó el 21 de junio del 2013 en un artículo titulado Desconcierto sobre el concierto, con motivo de las famosas declaraciones de Pere Navarro a las que acabo de hacer referencia y que tanta polvareda levantaron. Decía así: nunca se ha tenido ni en Euskadi ni en Navarra la percepción de que el concierto ni el convenio representasen un privilegio. Al contrario, está muy consolidada la idea de que el concierto representa un ejercicio de responsabilidad. De nuevo, está claro que las expresiones en negritas son obra de este autor, para destacarte lo que considero más relevante de este capítulo. El señor Gurruchaga añade a continuación: los detractores del sistema de concierto vuelven a la carga con la idea de privilegio. Esta idea tiene fácil encaje jurídico, pues son, precisamente, las normas básicas del ordenamiento, como la Constitución y el Estatuto, las que califican como un derecho histórico. Conviene recordar que el Real Decreto que suprimió en 1937 los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, en el preámbulo calificaba un sistema de conciertos como un notorio privilegio que supone un agravio para las restantes provincias. Sin embargo, se declaraba vigente el concierto de Álava y el convenio de Navarra. Y continúa Xavier Gurruchaga: era obvio que la calificación de privilegio nada tenía que ver con el análisis del sistema, sino a evidentes razones políticas. En aquel caso, las razones del régimen franquista. Hoy, cuando los nuevos detractores apelan a la idea de privilegio, es obvio que lo hacen también por intereses políticos, en lugar de explicar fundamentalmente dónde está la posición de privilegio de aquella comunidad autónoma que asume el hacerse cargo de recaudar los tributos directamente de sus contribuyentes y asumir el riesgo unilateral de financiar con estos recursos todos los gastos del llamado sector público vasco. A la manifestación anterior de este destacado periodista, añado como recordatorio, aunque ya te lo sabes de memoria, que también con esos recursos se financian, con el resultado que antes te he expuesto, favorable al Estado, las cargas generales del mismo, contribuyendo al sostenimiento de las mismas, y que esto se realiza en base a la renta y no por el criterio de población. Pues bien, creo que el señor Gurruchaga acierta plenamente en su calificación, con la calificación de que el concierto vasco supone un privilegio. Estamos ante un ataque que solo responde a intereses políticos. Y en política, como en Granada,
todo es posible. Pero no todo es posible es aceptable. Y tampoco aceptado, como he tratado de explicar hasta aquí. Pues bien, amigo lector, estimada lectora, después de haber leído todas las páginas anteriores y el aluvión de argumentos, referencias, ideas y datos con los que quizá haya castigado demasiado tu contrastada capacidad de resistencia, como demuestra que hayas llegado hasta aquí sin lesión intelectual ninguna hasta esta página, estarás de acuerdo conmigo en el que el concierto económico, y por la misma razón el convenio navarro, es una excepción, como señalaba Carlos Sotelo en 1935, un régimen especial, como lo calificaba el ministro de Hacienda Jaime García Lloveros en 1981, o una particularidad, como me atrevo a calificarlo yo, pero nunca, nunca, jamás un privilegio. ¿Cómo lo calificarías tú? Confío en que la conclusión a la que hayas llegado no se aleje demasiado de la mía y si resulta plenamente coincidente con lo que vengo defendiendo, lo celebraré vivamente y te recomendaría que emplees este u otros argumentos que se te ocurran para defender ante cualquier persona o foro que el concierto no es un privilegio. Y sin más, es que ricasco, agur oro bat, beti helpien.